que dura, ¿cierto? ¿Ya? Y que larga en el tiempo, a eso se refiere un proceso. ¿Ya? ¿Y qué significa eso, chiquillos? Que la cuestión ¿cómo se llama? De ir al colegio no implica solamente que nosotros venimos a clase, nos sentamos, escuchamos al profe, termina la clase y ahí terminó el asunto. ¿Ya? No, pues es un proceso que esa es una parte, ¿ya? Del proceso de aprendizaje. ¿Ya? Después debería venir, chiquillos, por ejemplo, la parte en donde usted hace las actividades, ¿cierto? Para poder verificar, ¿cierto? El profesor si es que está cumpliendo con el objetivo o no. Y además, chiquillos, es obligatorio un repaso. Porque la memoria, chiquillos, para los que no saben, según la psicología, se divide en un doble paso. La memoria a corto plazo, que nos dice datos de los sentidos y que son instantáneos, ¿cierto? Y que duran un rato y después se olvidan. Versus la memoria a largo plazo que guarda los datos instantáneos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre, chiquillos? Que cuando uno pone atención a una clase, ¿ya? Puede darse el caso de que uno le entienda, ¿ya? Al profesor, pero resulta que después me tocaron otra asignatura y se me olvidó eso que dijo el profe y que me quedó tan claro, y después llega la prueba y no me acuerdo. ¿Ya? Por eso es necesario, chiquillos, repasar, y también es necesario que las personas que lo están criando a ustedes, ¿ya? Y que están a cargo de su educación, les pregunten, por ejemplo, en algún punto del día, cómo les fue en el colegio, qué vieron en filosofía, qué van a ver más tarde en biología, ¿cierto? Para que uno vaya repasando, ¿cierto? Ya es parte, chiquillos. De hecho, es mal criador el que no hace eso. Ya el que dice, no, mi papá no me pregunta nada. A menos que no le pregunte nada porque usted hace las tareas solo y le va bien. ¿Ya? Parte de este proceso de aprendizaje también, chiquillos, es que cuando nosotros hacemos una evaluación, después tenemos que hacer una revisión. ¿Ya? Y tenemos que ver en qué nos fue bien, en qué nos fue mal. ¿Ya? Y yo ya vengo de esta clase con los cuartos medios, y ahora la vengo a hacer con ustedes. Siempre, chiquillos, después de una prueba vamos a tener que hacer esto, ¿ya? Pero en este caso particular de los terceros medios, no les voy a mostrar los cuartos medios, así que me voy a mover para acá, ¿cierto? Al lado están los cuartos, ¿ya? Han tenido, chiquillos, ustedes una aprobación, ¿ya? A ver, ya, los que, chiquillos, hoy día vamos a revisar la prueba y yo les tengo que hacer una prueba nueva a los que no la han dado, ¿ya? Porque tenemos que ver en qué nos equivocamos, ¿ya? Esto es como un tren, chiquillos, ¿ya? No lamentablemente, a mí igual me gusta que estén los tres cursos. Es lamentable para ustedes que tengamos que analizar los tres cursos juntos, porque esto yo lo tengo que hacer por separado, ¿ya? Ese porcentaje que está ahí, chiquillos, indica el porcentaje de aprobación, ¿ya? De los objetivos que planteaba la prueba. Y estoy contento porque para que nosotros podamos avanzar, necesitamos llegar a un 80%. Y como pueden ver ahí, si bien el tercero C no logró llegar, le faltó un porcentaje mínimo, ¿ya? El mínimo que no es nada, ¿ya? Y por eso me doy cuenta, ¿ya? De que vamos bien, de que las personas que hasta el momento han rendido la prueba han estado entendiendo lo que estamos diciendo y que este tren, ¿cierto? De 3 carriles llamado tercero medio puede seguir avanzando, nomás que en la cola andamos un poquito flojo, nomás hay una rueda que está sonando, pero no es nada tan terrible, chiquillos, que no se pueda arreglar, ¿cierto? Con un poquito de aceite que le vamos a echar hoy día cuando analicemos las preguntas en las cuales más fallamos en la prueba. ¿Ya? De eso se va a tratar la prueba, chiquillos. Siempre tenemos que hacer esto, ¿ya? Y por si acaso ahora voy a dar un dato muy importante para que estén atentos, ¿ya? Todas las notas, chiquillos, desde abril en adelante, ¿ya? Que subamos a Classroom, todo lo que hay en Classroom es con nota, ¿ya? Cada 2 o 3 actividades, chiquillos, vamos a sumarla y vamos a ir sacando una nota dependiendo del objetivo que estemos evaluando, ¿ya? Hoy día también voy a subir una actividad, ¿ya? Y esa actividad, chiquillos, tiene décimas para los que quieran subir la nota, ¿cierto? Un poquito más, porque si bien la actividad, chiquillos, que yo voy a dejar hoy día está relacionada total y absolutamente con la prueba, ¿ya?
está basada en aquellas preguntas en las cuales ustedes fallaron más, ¿ya? Y que hoy día voy a subir textos, ¿cierto? Y preguntas relacionadas con estas instancias en las cuales ustedes más fallaron para que podamos retroalimentar, ¿cierto? Y podamos avanzar, ¿ya? A la unidad que viene. Ya tienen que hacer la conciencia, chiquillos, porque no las voy a hacer todas estas actividades, chiquillos, las tengo que subir a Classroom para que se revisen rápido, ¿cierto? Y poder obtener informes más rápido, ¿ya? El que no tiene, chiquillos, el Classroom, se lo tiene que pedir a su profe jefe, el profe jefe me lo va a pedir a mí, ¿cierto? Y yo se lo voy a enviar. Si no, yo le he dado el correo mío, ¿cierto? Para que pregunte, ¿ya? Y me digan, profe, yo no estoy en el Classroom, me puede agregar, ¿cierto? ¿Ya? Ese es el correo, chiquillos, del Classroom. ¿Ya? Profe, a mí no me carga el link que me llegó de filosofía. El de Classroom ya lo vamos a revisar al tiro, chiquillos. Ojalá que alcance al final de la clase, si no, les voy a reenviar el link y le voy a pedir ayuda al... ¿Sabe qué voy a hacer yo, chiquillos? Miren, esta clase, cuando me llega el link a mí de esta clase, la que estamos ahora metidos, también me llega el correo de todos los que están participando en la clase, de todos. Entonces voy a responder ese correo enviando los links de cada uno de los clases, ¿ya? Para que accedan a ellos, ¿cierto? Desde el teléfono o el dispositivo que usted use para conectarse, ¿ya? Hoy día, repito, voy a subir una tarea, ¿ya? Que tiene 5 décimas, la voy a dejar abierta para que se cierre mañana, porque hay varios que me han dicho que en la noche pueden trabajar mejor porque hay mucho ruido en el día, y la lectura filosófica, chiquillo, es dense, ¿ya? Ya, ahí vamos a ver entonces, Trinidad, voy a hablar con el profe Pato, porque con él estoy en constante comunicación. Ayer igual el profe Pato me lo pidió seguramente para mandárselo. Ay, está mal anotado el correo, chiquillos, que puse ahí. Por si acaso lo voy a poner de nuevo. Y le puse, menos mal porque le había respondido una pura compañía. Ya, enviar a todos. Ya, yo sé quiénes son sus profes jefes, chicos. Ay, otra vez lo copié y no le borré la cuestión. sorry. Es que tiene un detalle muy leve que no se ve. Es como una rayita. Ahí. Tenía una rayita después del 1 que no me había dado cuenta que. Ya. Entonces, ya tengo anotado, chiquillos. Voy a reenviar. Espérenme, reenviar invitaciones de Classroom a los terceros meses. Ya, para que hagan la tarea. Ya, ahora sí, chiquillos, nos fuimos a la... déjenme cerrar aquí. Ahí sí. Acá. Ya, nos vamos a ir a la tarea de... ¿Dónde la dejé? Ya, retroalimentación de los contenidos de la evaluación anterior. Ya, repito, la tarea de hoy día, chiquillos, tiene que ver con las preguntas en las cuales más fallaron en la prueba. ¿Ya? Vamos bien. Dice así, mire. 1. Aquí, por ejemplo, le puse que el tercero A, chiquillos, fue el único de los 3 cursos que no llegó al 80%, pero igual estoy contento porque llegaban al 77%, que es casi 80%. ¿Ya? Faltó quizá una persona, 2 personas que llegaran ahí, ¿cierto? Y le hemos llegado. Dice, mire, el pensamiento de los filósofos griegos no tiene ninguna influencia en nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Mire lo que le puse ahí, chiquillos. Salesiano. ¿Ya? Ya, espere, si hay alguien que tiene el micrófono activado, porfa que lo desactive para que todos los demás escuchen. Ya, profe, yo cuando iba a hacer la actividad pasada quise leer los recursos. ¿Y qué pasó? ¿No estaban? ¿O le puse con nota? ¿Me cerró? Ay, espere, todavía no me llega ese mensaje en el compu, me llegó aquí en el celular. Ya. Profe, parece que no estamos grabando la clase para que la empecemos a grabar
Si no, yo no lo he visto. Ya, dice, profe, yo cuando iba a hacer la actividad de la clase pasada quise leer los recursos que puso en clase y habían unos que no estaban. Ya, voy a revisar la tarea de Classroom, ¿se refiere? A ver, lo voy a poner aquí. No sé si el profe que no. Lo vamos a poner acá por si. Ya, chiquillos y chiquillas, mis queridos estudiantes y estudiantes. Yo les he dicho a ustedes, ¿ya?, que nosotros estamos estudiando y estudiamos filosofía griega y en historia estudian a los griegos, a los romanos, ¿cierto? Y en matemáticas estudian la matemática de los griegos y no sé si se han dado cuenta, pero no estudian los otros sistemas matemáticos de los mayas, de los aztecas, no, dale con la pura matemática griega nomás, pues, teorema de Euclides, ¿cierto? Teorema de Pitágoras. ¿Se habían dado cuenta de eso, no, chiquillos? ¿O no habían pensado en eso? Nunca se habían preguntado por qué cuando vamos en séptimo nos hacen 7 clases de los griegos, que nos enseñan los dioses y la democracia y todo eso, ¿no? Eso es, chiquillos, porque nuestra cultura, la base de ella son los griegos. Es un desarrollo histórico gigante, chiquillos, son miles de años, pero nosotros venimos de los griegos. Y si ustedes se ponen a pensar, miren, yo voy a hacer el siguiente ejercicio, ¿ya? La mayoría de chiquillos de las culturas y de las sociedades se basan y basan sus comportamientos en las enseñanzas de los antiguos sabios, ¿ya? Los antiguos sabios, chiquillos, aconsejaban a las personas, ¿ya? Porque se supone que ellos son maestros del conocimiento. Por ejemplo, si uno tuviera, chiquillo, un sabio delante de uno, ¿cierto? Decía o no que se lo va a imaginar así como con barba blanca, ¿cierto? Y porque parece que la edad es sinónimo de sabiduría, uno le preguntaría a él o no algo y esperaría que nos dijera algo sabio, que no se equivocara, por ejemplo, oiga, ¿me puede decir el secreto de la vida? Sí, practica la prudencia, piensa antes de decir las cosas. Y uno, oh, que así como, ¿ya? Y va y lo practica. Las distintas culturas, chiquillos, basan sus comportamientos en lo que dijeron los antiguos sabios, ¿ya? Y vamos a un modo de ejemplo, ¿ya? Vamos a empezar con los japoneses. ¿Se acuerdan cuando los japoneses, chiquillos, recogían la basura en el mundial? ¿Los vieron o no? Pueden responder en el chat, pueden poner en el micrófono, sí, cambio, y me dice sí, profe. ¿Los Sí, vieron profe. o no? ¿Cierto? No me hagan poner el video en YouTube de algo que ya todos vieron. Y salió en las noticias, ¿cierto? Y por ejemplo, los demás, los rivales de Japón en ese día, y eso que Japón había perdido, ¿ya? Se ¿Cuándo fueron fue y eso? dejaron todo sucio. Bueno, aquí no lo tienen por qué todos saber, ¿cierto? Voy a poner aquí YouTube, Mundial Japoneses recogen basura y va a salir al tiro. Lo vamos a ver aquí mientras yo lo comento. ¿Ya? Ahí está, mire. Ya, le voy a poner mute ahí para que este espacio está auspiciado, ¿cierto? Por computadoras de compra online. Ya, ahí están. ¿Ve? Ahí tenemos a los japoneses, chiquillos, recogiendo basura en el estadio, ¿cierto? Entonces le preguntan a uno, ¿cierto? Y uno se pregunta por qué el chileno, el ecuatoriano, incluso el europeo, ¿ya? No recoge la basura y ellos sí, siendo que perdieron. ¿Ve? Atrás están unos colombianos conversando y ellos le están recogiendo la basura a los colombianos, ¿ya? Que incluso les ganaron. ¿Ya? Quizás habían hecho una apuesta, no sé, no tengo idea. No hicieron una apuesta, chiquillos. ¿Saben lo que pasa? Lo que pasa, chiquillos, es que el comportamiento de las culturas está basada en los antiguos sabios, ¿ya? Y el comportamiento, chiquillos, de los japoneses se basa en las enseñanzas del maestro Confucio, que aconseja a las personas ser correctas en todo lo que hacen, esforzarse al máximo y sobre todo él tiene una frase muy bonita que dice, si alguien puede hacerlo, entonces hazlo tú, ¿cierto? ¿Qué significa? Que si alguien puede recoger la basura, entonces la recojo yo, pues, si cualquiera puede, ¿por qué yo no? ¿Ya? Y entonces ahí tenemos a la persona recogiendo basura porque se lo aconsejaron
pero cuando chicos no le dijeron, oye, Confucio nos dijo esto, sino que desde chicos su mamá, su papá han reproducido ese modelo cultural de enseñarle al niño a recoger la basura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Japón, chiquillos, cuando uno llega al colegio, entre los alumnos y los profesores hacen el aseo de la sala. No tienen una persona que entra a barrer. ¿Ya? Entonces, en el caso nuestro, chiquillos, los griegos son la base de todo nuestro comportamiento. ¿Ya? Por ejemplo, está permitido que uno le diga en otra cultura a una persona, oye, ten cuidado, ¿por qué no? Porque los pájaros están cantando muy firme, y eso significa mala suerte. Ah, ya, tenéis razón. Por ejemplo, en la cultura de los indígenas. ¿Por qué? Porque de chicos le enseñaron, chiquillos, que ciertos tipos de sonidos de pájaros son augurios sobre el futuro. Ahora bien, chiquillos, a nosotros cuando chicos nos enseñaron qué cosa, que tenemos que ser racionales, que tenemos que ser lógicos, ¿cierto? Uno no le puede decir en nuestra cultura a una persona, oye, cuídate, ¿por qué? Porque los pájaros me lo dijeron en la mañana. ¿Qué pensaría uno de esa persona? Pensaría que está loco, ¿cómo? Si los pájaros no hablan. ¿Sí? O me habrá dicho una metáfora y no la estoy entendiendo. ¿Cachai? ¿Y por qué uno, chiquillos, pasa eso? Porque el pensamiento lógico, ¿ya? El método científico, el análisis racional, son un invento de los griegos, y nuestro comportamiento cotidiano, chiquillos, está basado, perdón, en la filosofía griega. Por eso les digo, ¿cómo? Me están leseando que pusieron que eso es falso, ¿cierto? El pensamiento de los griegos, chiquillos, es la base de todo lo que hacemos. ¿Ya? El que marcó ahí que los griegos no tienen nada que ver con nosotros, pucha, le informo al tiro que está equivocado. Y que ahora le informo más, ¿ya? Tome conciencia de por qué le enseñaron tanto a los griegos cuando va en séptimo básico, ¿ya? Y por qué le han enseñado solo la matemática griega. Y por qué a veces tenemos que hablar de los griegos en lenguaje, ¿cierto? En historia, en filosofía, en matemáticas. Hay están, pues, chiquillos, ¿ya? Si el conocimiento de ellos llegó con los españoles, y los españoles ya habían sido influenciados por el pensamiento griego, por ejemplo, ya de la época de Alejandro Magno, que él es el responsable, chiquillos, de hacer que toda Europa se transforme en una especie de cultura racional, ¿ya? Que empieza a ser más pensativa, ¿ya? Bueno, esperando que eso quede claro, ¿cuáles de las siguientes características no presentan las preguntas filosóficas, ¿cierto? Se confundieron en el tercero A y en el tercero B. ¿Ya? Voy a almorzar, Chiquillo, hijo, al tiro. alguien, chiquillo, que mutee por favor su micrófono, ¿ya? Porfa. ¿Quién es el que está hablando ahí? Que lo mutee. Ya, eso, vale. Ya. Decía, chiquillos, que el pensamiento, aquí como dice, mire, ¿cuáles de las siguientes características no contiene, perdón, presentan las preguntas filosóficas? ¿Ya? Muchos se confundieron en abiertas, perdón, con infinitas, ¿ya? Pero es que, chiquillos, se confundieron porque ustedes entendieron que la filosofía se pregunta el porqué de todo, ¿ya? Pero les faltó recordar, ¿cierto? Por eso dije al principio que hay que repasar, ¿ya? Que esto también es una pregunta, es una característica, chiquillos, de la filosofía, ¿eh? De eso se trataba la unidad 1, ¿cierto? De ver cuáles son las características de la filosofía, ¿ya? Y es que, como dice aquí, chiquillos, miren, un poquito, ahí, esa frase la saqué del PPT que vimos en marzo, perdón, de la actividad que vimos en marzo, ¿ya? De una comprensión de lectura, de un texto de, me equivoqué ahí, lo voy a corregir al tiro, no es de Ortega y Gasset, me acabo de dar cuenta que ese texto es de Justin Gardner, ¿ya? Que es el que escribió el libro El mundo de Sofía, ¿ya? Ahí está, corregido, ¿cierto? ¿Qué nos decía él en ese texto? Decía, mire, en realidad no son tantas preguntas filosóficas que podemos hacernos. Ya hemos formulado algunas de las más importantes. Y en ese texto partía, decía, lo primero que tiene que hacer uno para enfrentarse a un texto de filosofía o a la filosofía es comenzar por hacerse preguntas interesantes, una pregunta que genere interés, como por ejemplo, ¿cómo debo vivir? ¿Qué debo hacer? Eso está aquí, de hecho creo que lo tengo hasta abierto
Mira, actividad marzo, ahí está, lee el siguiente texto, ¿ya? ¿Y qué dice? Mire, la mejor manera de acercarse a la filosofía es plantear preguntas filosóficas, ¿cierto? ¿Y qué dice aquí? Mire, aquí decía que en toda la época los humanos se han hecho preguntas de este tipo, y aquí decía, en realidad no son tantas las preguntas filosóficas, ya hemos formulado algunas de las más importantes, como estas que están aquí arriba, ¿cierto? ¿Ya? No obstante, la historia nos muestra muchas respuestas diferentes. Eso es lo que cambia, chiquillos, en la filosofía. Yo les dije a ustedes, ¿ya? Son las respuestas, las preguntas son las mismas, básicamente, cómo debemos vivir, qué es la muerte, qué hay después de la muerte, qué es la realidad, ¿cierto? ¿Qué es la belleza, qué es la justicia? Son preguntas bastante limitadas, por lo tanto, chiquillos, no son infinitas, ¿ya? Profe, Lo que sí son abiertas porque admiten varias respuestas. Dígame. pero, o sea, no, ya, va, ¿cómo se lo digo? Tipo, varios dijeron que son infinitas, incluyéndome, porque me acuerdo que también lo puse. Fue por el simple hecho de que al avanzar la historia o al pasar el tiempo van a surgir más y más y más preguntas. O sea, siempre van a haber preguntas y es como que muy complicado que ya no hayan preguntas y que todo se haya respondido. Entonces, siempre No, va a no, haber no. preguntas. No, siempre va a haber preguntas, pero no todas se han ya respondido. Por eso se siguen respondiendo hasta el día de hoy. Porque las respuestas, como dice ahí, son las que van cambiando. Las preguntas pueden ser parecidas, pero la filosofía al llegar o al tratar de responder por la base de esas preguntas, casi siempre van a llevar a las mismas preguntas. ¿Ya? Es cierto que hoy en día, por ejemplo, pueden aparecer preguntas nuevas relacionadas con el COVID, ¿cierto? O con el calentamiento global, por ejemplo, pero en ese sentido tampoco las preguntas van a ser tan infinitas porque siempre van a estar limitadas a las experiencias humanas. No nos podemos preguntar, por ejemplo, por cosas que estén en otros mundos o en otras galaxias, ¿cierto? Están limitadas aquí a nuestra existencia. Y son preguntas que tienen que ver en el fondo, no todas, recuerden chiquillos que no todas preguntas es filosófica, siempre tiene que ver con el origen de algo, la causa de una cosa, ¿ya? Y por eso es que se le llaman abiertas, que uno puede, por ejemplo, sobre el tema de la muerte, ¿ya? Podemos preguntar hartas cosas, pero quizás no infinitas cosas. ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cuándo se decreta la muerte? ¿Ya? Y todas esas tienen respuestas abiertas, ¿cierto? Pero infinitas no son. Casi siempre por eso también les decía que las preguntas y los temas de la filosofía se clasifican como en ética, en estética, en epistemología, en metafísica, porque eh, son como clasificadas por la dimensión de la realidad en la cual se están preguntando. Por ejemplo, por la realidad metafísica, cuando nos preguntamos por cosas relacionadas con la belleza o con el arte, en la estética. Cuando hablamos de la moral y lo que está relacionado con el bien y el comportamiento, con la ética. ¿Ya? Fue un distractor, quizás yo creo, haciendo una autocrítica, que el distractor debe haber sido muy confuso. ¿Ya? Y en vez de infinita podría haber elegido otra palabra. ¿Ya? Pero recuerden eso, chiquillos, siempre que las preguntas son abiertas, no infinitas. ¿Ya? Hay unas preguntas a acotar nomás sobre lo que podemos o no responder. Ya, la posibilidad está de otra, que fallaron el tercero A y el tercero C. Así que muy bien por los del B. Pero usted también tiene que ver el resultado de su prueba porque usted puede haber fallado en esto, ¿cierto? Ya, la posibilidad de encontrar la verdad de todas las cosas está en el origen mismo de la filosofía. ¿Ya? El filósofo Friedrich Nietzsche tiene una postura filosófica respecto a este tema. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes alternativas podría representar mejor la teoría filosófica de Nietzsche con respecto a la verdad? Estos chiquillos de pura comprensión de lectura, de recuerdo, había que irse al PPT, agarrar esto, ¿cierto? Uno va y va viendo
iba viendo quién firma cada uno de los textos, y este lo firmó Nietzsche, así que aquí nos pueden haber estado preguntando, ¿ya? ¿Y por qué estamos leyendo a Nietzsche, chiquillos? Tenemos que quedarnos con la característica. Nosotros estamos viendo las características del quehacer filosófico, ¿ya? No tenemos que memorizar, oye, Nietzsche dijo esto. Tenemos que memorizar el contenido de la idea filosófica. ¿Cuál es el contenido? Que dentro del mundo de la filosofía, chiquillos, nosotros podemos llegar a considerar ya el problema de la verdad, y una de las tantas posturas posibles es la de Nietzsche, por ejemplo, que nos habla, y yo hablé de esto, ¿cierto? Y hablamos, y yo les pregunté, chiquillos, ¿qué significa la palabra hueste? ¿Se acuerdan o no? Y uno de ustedes me dijo, profe, hueste, y leyó el significado, ¿ya? Conjunto de personas, ¿cierto? Entonces yo les dije, chiquillos, Nietzsche nos está diciendo que la verdad es un conjunto de personas que comparten una cultura, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace, cierto, esa cultura en general? ¿Ya? Acepta, chiquillo, como dice ahí, ciertas proposiciones, ¿ya? Como si estas fueran verdad, y termina por canonizarlas, es decir, darle un estado elevado, ¿ya? Así como si fueran, chiquillos, la cuestión máxima que hay que respetar, pero son solo ideas. Como cuando, por ejemplo, en el año 2000 para adelante, chiquillos, a nosotros, los jóvenes de la edad de ustedes, nos dijeron que había que estudiar para ser alguien en la vida. Entonces todos nos metimos a estudiar y teníamos miedo de no estudiar porque no íbamos a ser nadie en la vida, ¿cierto? Y en ese momento la sociedad chilena terminó por adoptar esa idea, estudia para ser alguien en la vida, que es una metáfora, como dice aquí, miren, la asimiló como parte de la vida, ¿cierto? Y nos vimos todos obligados, chiquillos, a cumplirla de manera canónica, porque el que no estudiaba no iba a ser nadie en la vida, y la aceptamos como una verdad cuando en realidad era una ilusión. Si nosotros hoy en día sabemos que no estudiando, uno igual puede ser alguien en la vida. ¿Ven que está escrito esto aquí? Y solamente nos fuimos capaces de ir a leer a Nietzsche, a un PPT que ya teníamos, ¿ya? Y que más encima el profe hizo un repaso de. Ya, siguiente pregunta, para que no nos atrasemos. ¿Ya? ¿Entendieron eso, no, chiquillos? Que la verdad la podemos ver así de cierta manera, podemos entender la verdad como aquello que es objetivo en sí mismo, ¿cierto? Como trata de presentarlo la ciencia, ¿cierto? Con sus explicaciones, ¿ya? O bien podemos entender, chiquillos, la verdad como una especie de metáfora que sigue la gente, ideas que sigue la gente, y que termina por transformarlas en verdades, ¿ya? Que no son más que ilusiones, ¿cierto? Y que uno, al igual que las ilusiones, que uno las ve y cree que son reales, uno termina creyendo así que son reales, como el ejemplo que yo le dije a usted, ¿cierto? Que muchas personas de la edad de su profesor, ¿cierto? Que andan entre los 30 años para arriba, ¿cierto? Estudiamos porque el presidente de la época, ¿cierto? Y toda la política de la época nos dijeron que había que estudiar, nos metieron créditos fáciles, ¿cierto? Y de alto porcentaje, ¿cierto? De devolución de intereses, ¿cierto? Y para que estudiáramos nomás lo que fuera, si lo importante era que ahí había plata, los jóvenes querían estudiar, ¿cierto? Y la universidad en ese tiempo era permitido el lucro y los negocios, y fuimos todos a estudiar, ¿cierto? Y tengo amigos que estudiaron cosas que no están acreditadas y ahí tienen un título que no sirve de nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en esa época, chiquillos, los chilenos, cual hueste, ¿cierto? Como una legión de guerreros que siguen una bandera, ¿cierto? Seguimos la bandera de que había que estudiar en la universidad para ser alguien en la vida. ¿Quedó claro eso, no, chiquillos? Es un buen ejemplo, ¿no? ¿Se entiende el ejemplo? De cómo la verdad termina siendo una idea que la gente adora y la transforma en una ilusión, en algo que no es 100% real. Es como una forma de incitarnos para ver lo que podemos lograr. Claro, las verdades son así, chiquillos, lo incitan a uno, me gustó esa palabra, a que uno actúe, chiquillos. Si todos estos discursos no son solo discursos, están en la base del comportamiento, la gente actúa porque hay discursos operando por detrás, por eso yo les decía que la filosofía es como una especie de truco de magia,
¿cierto? Hay un truco detrás, chiquillos, nos están incitando a hacer algo y no nos estamos dando cuenta, pero podemos sospechar. Podemos sospechar que abrieron, ¿cierto?, los malls capitalinos cerca del Día de la Madre para que la gente vaya a comprar o no. Podemos sospechar, chiquillos. Podemos sospechar que quieren que vuelvan a clase en fase 2 para que las personas adultas puedan ir a trabajar. Podemos sospechar, pues, chiquillos, si al final nos pueden dar el discurso de que es por nuestra salud nomás que podemos volver ahora, y no, pues siempre va a haber algo atrás. Recuerde que la verdad es así, ¿ya? Y por eso Nietzsche dice, ojo con las verdades, chiquillos, porque son metáforas, ¿ya? No son más que ilusiones que podemos estar nosotros creyendo ciegamente, ¿ya? Acuérdese, entonces, esa es una de las características de la filosofía, chiquillos. Se supone que sirve para despertar de una ilusión llamada realidad, ¿ya? ¿Qué nos están preguntando aquí esto? Yo lo dije varias veces y se lo he dado de ejemplo de que cuando yo leí por primera vez esto en la universidad decía por las causas últimas o las causas primeras, ¿cierto? Y yo decía, pero si eso es contrario, ¿ya? Y no, pues cuando uno analiza lógicamente, chiquillo, ¿ya? El que la filosofía estudie la totalidad de las cosas por sus causas primeras, por sus causas últimas, significan exactamente lo mismo. ¿Y qué significa? Que esto de aquí, chiquillos, que va a estudiar, ¿cierto?, lo más esencial y fundamental. Acuérdense que estas dos palabras, chiquillos, apuntan a la base. La filosofía es como un niño, ¿ya? Es el meme. Yo he visto el meme ese que salen dos brazos musculosos dándose la mano, ¿cierto? Y que en uno representa una cosa, el otro otra, y en la mano sale que guardan en común, ¿cierto? Entonces yo he visto que un brazo dice niños de 5 años, y en el otro brazo dice filósofos, y cuando se están apuntando en la mano dice preguntar por qué de todo. Eso es, chiquillos, la filosofía, cuando estudia las causas primeras o las causas últimas, aunque suene contrario, cuando uno lo analiza lógicamente significan lo mismo. ¿Y qué significan eso, chiquillos? Que la filosofía va a estudiar, ¿cierto?, lo más esencial y lo más fundamental, que es la base, el porqué más básico de todos. ¿Ya? Por eso la esencia, ¿ya? La esencia última, la última característica por la cual hace que las cosas sean, ¿ya? Y por eso aquí, ¿en qué se confundieron, chiquillos? Dice, miren, en esta parte, perdón, ay, me equivoqué en aquel lugar. Y nosotros estamos viendo. ¿Ya? Estamos viendo, me equivoqué, vamos más adelante. Ya nos queda poquito. ¿Ya? Que está en la base, ¿cierto? Eso decíamos. Y que estudiará de principio a fin cualquier cosa durante toda la historia. Aquí también, chiquillos, había una cosa engañadora porque no es cualquier cosa. La filosofía no se pregunta el porqué de todo, sino que se pregunta el porqué, chiquillos, de aquellas cosas que tienen que ver con la existencia humana. Por ejemplo, dentro del mundo de la filosofía, chiquillos, no está la pregunta ¿qué es un volcán? Por eso tampoco las preguntas de la filosofía son infinitas, porque si fueran infinitas, tendríamos que dar posibilidad a que la pregunta ¿qué es un volcán? También sea una pregunta filosófica y sea una pregunta científica, ¿ya? ¿Qué es el movimiento? ¿Qué es la luz? ¿Cómo se propaga? Son preguntas científicas, no filosóficas, ¿ya? Ya, ahí está el texto, ¿cierto? Que yo les puse, ¿cierto? Según la mayoría, los filósofos y la filosofía estudian en la totalidad de los seres por las causas primeras o las causas últimas. Ambas cosas significan lo mismo. En la salida está escrito, así que no merece la pena detenernos ahí, ya que quedan 7 minutos, ¿cierto? Ya. Aquí el tercero A y el tercero C, ¿cierto? Llegaron solo al 73 y 68% respectivamente, cuando apareció el filósofo y matemático, que primero fue matemático, ¿cierto? Y donde tenía tantas dudas sobre la matemática, ¿cierto? Y se empezó a hacer preguntas filosóficas, después terminó estudiando filosofía este caballero, ¿cierto? Que me encanta Benton Russell, ¿cierto? Imagínense, chiquillos, de la matemática a la filosofía para que vean que están emparentadas una con la otra, ¿ya?
yo les puse un texto en la prueba, ¿ya? Y nos decía que en una de las tareas, y nos decía que la realidad es una apariencia objetiva y que todos vemos lo mismo, ¿ya? Para empezar, en el texto que vimos en clase, ¿ya? Lo vimos porque una de las características que tiene la filosofía, chiquillos, es que nos dice que la realidad no es una como aparece ante nuestros ojos, es algo que hay detrás de ella, que hay que dudar para verla bien, ¿ya? Por ende, no todos, chiquillos, vamos a ver la misma realidad y de una manera objetiva. El mismo Bertrand Russell lo dijo, y yo di una actividad en Classroom que aparecía esta misma pregunta, ¿ya? Es la misma pregunta que aparece ahí, ¿ya? Y aparte de eso, de que lo vimos en clase, apareció como tarea en Classroom, ¿ya? Puse ahí una mentira que dice, esta teoría se le conoce como subjetivismo dentro del, ahí debería decir, mundo de la filosofía, ¿ya? Usted podría haber agarrado eso, subjetivismo, haberlo buscado en Google y darse cuenta de varias cosas, de que no existe como nombre total, ¿cierto? Sino que, y además, se llama subjetividad, y además Bertrand Russell no, digamos, ha participado de esa teoría, ¿cierto? Por eso, ante tal magnitud, no me queda más que poner ahí a mi amigo Bertrand tomándose una pipa, exigiendo una explicación, porque lo hicimos en una tarea. Había que repetir esa pregunta. Yo dije, esta la van a tener todos, ya una pregunta que todos tengan buena. Ya, esta que ya pregunté en una tarea, la vamos a poner aquí de nuevo porque hay una característica de la filosofía ahí en esa pregunta. ¿Cuál? Que la apariencia, chiquillos, no es objetiva y que no todos vemos lo mismo. ¿Ya? Creo que estas son las dos últimas. ¿Ya? Profe, me va a pasar solo 5 minutos si es que me paso, si es que me llego a pasar. ¿Ya? Por si acaso. Igual que la clase anterior. Las dos últimas preguntas. Chiquillos, mire, dice, a partir del texto adjunto, ¿quién es el responsable de encontrar la verdad? ¿Ya? Aquí no sé si, mire, los que respondieron los sentidos derechamente comprendieron mal el texto, ¿ya? Lo leyeron y entendieron todo lo contrario, ¿ya? Así que los que marcaron esa alternativa, ¿cierto? Espero que estén viendo su prueba, chiquillos, ¿ya? Tienen que cuestionarse y, chuta, leí mal, y hagan el mea culpa, ¿cierto? La autocrítica. ¿Leí el texto apurado? Porque si leí el texto apurado es comprensible que se hayan equivocado. Ahora, si ustedes me dicen, no, profe, yo leí el texto bien y con atención, ya, y eso significa, chiquillos, que tenemos que derechamente practicar más la lectura, ¿ya? Porque la habilidad de comprensión es una de las habilidades más básicas, pues, chiquillos. Si es que no está está en el segundo peldaño, conocer, después comprender. Es decir, leo un texto y soy capaz de decirle al otro, oye, el texto se trata de eso, ¿ya? Brevemente, chiquillos, este era el texto, ¿ya? Y le está diciendo aquí literal, ¿cierto? Le está diciendo aquí, parte Sócrates conversando, ¿cierto? Y con Simia, usted no tiene por qué saber que es Sócrates, quizás, si lo leyó aquí, sabe que es Sócrates el que está conversando con simias, ¿cierto? Entonces usted lo lee, ¿ya? Y dice ahí, oye, la vista y el oído eh, conllevan a la certidumbre, es decir, a saber algo, a la certeza, o tienen razón los poetas, dice, cuando nos hablan en los poemas que nosotros no vemos la realidad como es, ¿cierto? Ya, y ahí le dice, oye, sin duda él le dice, aquí le pregunta a otra, le dice, eh, porque si es razón, como dicen los poetas, que la vista y el oído engañan, entonces él dice, no será entonces lo más obvio y lo más lógico es no confiar en los sentidos, ¿cierto? Y yo aquí sí me le dice, obvio, pues sin duda, si me estáis diciendo que el ojo y el oído te engañan, ¿cómo voy a confiar en lo que ve y en lo que escucha? ¿Cierto? Y entonces aquí viene, chiquillos, literal, como dicen ustedes, ya, déjenme cerrar aquí estos mensajes. Dice literal aquí, mire, dice, mire, ¿cuándo encuentra entonces el alma la verdad?
Y aquí me están dando un dato, chiquillos. ¿Qué cosa? Que como me preguntan aquí, ¿dónde pensaban los griegos, chiquillos, que a partir de dónde encontrar, quién era el responsable de encontrar la verdad? Aquí dice, pues el alma, le está diciendo, ¿cuándo el alma encuentra la verdad? O sea que los griegos, chiquillos, aquí uno puede inferir, y por eso esta pregunta era más difícil, porque uno tiene que inferir, tiene que sacar una conclusión, usted tiene que decir aquí, a partir de eso, tiene que decir, oh, la media voladita, cacha que los griegos pensaban que los conocimientos eran posibles por el alma, no por el cerebro, no por la mente y no por los sentidos, mucho menos porque me están diciendo que los sentidos engañan. Aquí me están diciendo literal. ¿Cuándo encuentra entonces el alma la verdad? Porque mientras el alma la busca con el cuerpo, es decir, a partir de los sentidos, de la visión y del oído, vemos claramente que este cuerpo la engaña y la induce al error. Es decir, que el cuerpo, chiquillos, cuando nosotros buscamos la verdad con los ojos o con cualquier otro sentido, nos vamos a estar equivocando. Entonces, Platón, ahí Sócrates le está preguntando a su amigo, bueno, entonces, ¿cuándo encontramos la verdad? Y ahí él le dice, de veras, vos tenías razón, pues si el cuerpo nos engaña, y es donde Sócrates le dice, ¿no es acaso, cabros, que por medio del razonamiento es como el alma descubre la verdad? Nos está diciendo de nuevo. ¿Ya? Y por eso, chiquillos, me sorprende que no hayan marcado aquí el alma, porque ya 2 veces bien seguida nos está diciendo que el alma es la que descubre la verdad a través del razonamiento. ¿Ya? Y por eso él le dice que si uno quiere ver cosas que son realmente importantes, como el bien, ¿cierto? Lo bello, o por ejemplo lo que es la justicia, y uno la va a ir a buscar con los ojos o cualquiera de los sentidos, ¿qué puede significar eso, chiquillos? ¿Vamos a poder conocer lo que es el bien, lo bello y la justicia a través de los ojos? No, ¿por qué? Porque nos están diciendo que los ojos nos engañan. Entonces ahí viene, chiquillo, una característica fundamental de nuestra cultura y de la filosofía, es que nosotros estamos absolutamente convencidos de que para encontrar la verdad no hay que dejarse llevar por lo que los ojos ven, sino que como dice aquí, mire, hay que dejarse llevar por el pensamiento. Él le dice, es por medio del cuerpo que se conocen estas cosas como el bien y lo bello, o es cierto que cualquiera de nosotros que pueda examinar con el pensamiento más profundamente podrá llegar a descubrir, chiquillo, y conocer mejor. Aquel que piensa llegará a conocer mejor que aquel que se deja llevar por lo que sus ojos ven, porque como vimos incluso en el texto anterior, y como le hice el truco de magia, chiquillo, la realidad es algo más allá de lo que los ojos pueden ver. ¿Sí o no que estaba fácil ahí eso verlo? Y que quizás no lo leímos bien. Y que por último, chiquillos, la última pregunta, ya que me pasé 2 minutitos, 3 ya, me quedan solo 2, ¿ya? Nos preguntaron de nuevo lo mismo, chiquillos, y aquí otra vez había que inferir, ¿cierto? Había que pensar un poquito mejor, había que filosofar, ¿cierto? Según el texto adjunto, ¿cuál de las siguientes frases podría servirnos para resumir la teoría filosófica de Platón? ¿Solo en los instintos hay que confiar? Es decir, para saber qué es la belleza y lo bueno tengo que confiar en mi instinto. ¿O decía el texto que había que confiar en el pensamiento y en la razón? Eso decía, ¿cierto? En la letra C dice, lo que no te mata te fortalece. En el texto nunca se habló de morir ni de fortalecerse. En el texto decía algo, chiquillos, que pareciera que lo esencial y lo más importante es aquello que no se puede ver. Sí, decía, oye, compadre, tú podís ver una persona bella, pero si tú querís saber lo que realmente es bello, no tenéis que ver con tus ojos, tenéis que ver con tu pensamiento. Por eso es lo esencial, es decir, lo que hace que la belleza sea considerada como tal, como algo bello, no es lo que podemos ver de ella, es lo que podemos nosotros descubrir a partir del ejercicio de la reflexión y del pensamiento. Esa frase, chiquillo, aparece en el libro El Principito, por eso lo puse ahí, ¿cierto? El Principito va y se manda la frase y le dice ahí en una parte del libro cuando está conversando
creo que es con el Zorro, profesor, si no me corrige, por favor, que llegan a la conclusión y le dice, oye, compadre, lo esencial es invisible a los ojos. Lo importante es el tiempo que invertiste en tu rosa, no lo demás. Ah, ¿cierto? Y ahí el Principito se hace famoso con algo que ya dijo Platón hace más de 2500 años, por eso yo le puse, ¿cierto?, al filósofo Platón enojado, ¿cierto? Y le dice la media persa, ¿cierto? Que hiciste famoso con algo que yo dije hace más de 2500 años, que es chiquillo básico de la filosofía, ¿cierto? Y no tenemos que dejarnos guiar por la apariencia, nosotros mismos lo decimos, porque las apariencias que hacen, chiquillos, engañan, ¿sí o no? Ya. Chiquillos, esto que está aquí, ¿ya? ¿Cómo se llama? Y que hemos visto hoy día, ¿ya? El análisis de la prueba, como les dije, es parte del proceso, y la actividad de hoy, chiquillos, va a tener que ver con esto que hemos visto hoy día. Voy a adjuntar el PPT también, ¿ya? Pero voy a poner otros textos nuevos y parecidos, ¿ya? Que hablen sobre todo de qué cosas, de las características, chiquillos, de la filosofía en general, ¿ya? Ya, eso. Cuídense mucho, chiquillos, los felicito a todos, gracias. De verdad, por los resultados están muy, muy buenos, me voy contento, ¿cierto? Después de una semana larga que tuve con harta tarea, harta pega que tuve que hacer, chiquillos, esto me deja muy contento el hecho de saber que están aprendiendo, ¿cierto? Y que estamos consiguiendo entre todos los objetivos. Así que los felicito a todos y todas, ¿ya? Y voy a dejar la tarea ahora, chiquillos, en un ratito más, ¿cierto? Para que puedan subir la nota, ¿ya? Eso, un abrazo para todos, que estén muy, muy bien. Chao, Chao. profe, cuídense. Nos Chao, vemos, profe, chiquillos. cuídense. Chao, chao. Chao, profesor, cuídense mucho. Bacán. Chao, profe. Gracias. Chao, chao. Chao.